muy, muy fuerte ahora, porque está en línea el doctor Carlos Damín. El doctor Damín es jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández y es presidente de Fundartox. Damín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, muy bien. Gracias por haber accedido a esta conversación y la ilustración que nos va a brindar sobre este tema que por lo menos a nosotros nos llena de preguntas, que parte de la desafortunada situación en donde una chiquita de Mar del Plata, trabajando y buscando vivir allí en Palma de Mallorca, muere a consecuencia, dicen, de la ingesta de una pastilla de éxtasis que tendría raticida. La pregunta es, eh, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene agregar veneno de ratas, ¿no? Siento que es veneno. Y si esto puede tener, obviamente hay una distancia enorme, usted no ha tenido acceso a la autopsia seguramente, para que ella muera en definitiva, como se dice, de hipertermia. Mire, en principio cuando uno habla de sustancias ilegales como es el éxtasis, la verdad que no hay forma de controlar realmente cuál es la composición, por lo menos no en un país como en el nuestro, en primer lugar. En segundo lugar, normalmente las sustancias, las sustancias psicoactivas son adulteradas con alguna sustancia. Es poco creíble, le diría, que haya sido adulterada una pastilla de éxtasis con un raticida. Básicamente porque es posible que se use un raticida cuando hablamos de un polvo blanco, por ejemplo, para adulterar una sustancia que se vende al peso y que es un polvo blanco. Ujú. En el caso de la cocaína, por ejemplo, ahí es posible que pudiera ser adulterado porque hemos visto adulterantes de los más variados en la cocaína, porque lo que se pretende es mezclar algo muy barato con una sustancia cara como la cocaína para simular esta, y entonces disminuye la pureza de ese polvo blanco que se vende con un negocio redondo para el productor, para el que lo está vendiendo. Ujú. Ahora, en el caso de los comprimidos, de las drogas que son en comprimido, como el caso del éxtasis, la gente compra por comprimido, no compra por peso y no compra por volumen del comprimido. Por lo Claro. tanto, la idea que se le agregue una sustancia del tipo de los raticidas al éxtasis es poco probable. Lo que hemos visto frecuentemente como adulterantes de las pastillas de sustancias sintéticas son otras sustancias que tienen un efecto similar, o por ahí más pobre, o por ahí más fuerte, pero que son más baratas comercialmente, y entonces ahí está el negocio para el productor en la adulteración del Claro, producto. ¿Se claro. entiende? Sí, Si sí. usan lo que hemos visto frecuentemente son unas sustancias del grupo de la familiar de las catinonas, que son un grupo químico que produce un cuadro parecido al del éxtasis, en algunos casos de mucha gravedad para la salud de la persona, pero que son comercialmente mucho más baratas. Entonces, están fraguando, están adulterando una sustancia, pero con algo que tiene sentido. Claro. Ahora, puntualmente, lo muy poquito que sabemos es que esta chiquita muere de hipertermia. La ingesta de una pastilla, de un comprimido, en este caso, que sería en teoría lo que ocurrió, adquirido un día antes de la fiesta a la que concurrió, según dicen los medios de Palma, a un dealer, a ellos le llaman camello, ¿no? Conocido evidentemente por las autoridades de seguridad de la isla. ¿Puede ser suficiente para provocar semejante shock incontrolable en principio en el hospital de Palma donde la llevaron en primera instancia? Bien, en principio lo que hay que esperar son los resultados toxicológicos de la autopsia, que son los definitorios en este punto, ¿no? Pero yo le puedo decir, por ejemplo, que en nuestra experiencia, en el caso, usted recordará, hace casi 3 años, en la fiesta de Time Warp, Sí, tuvimos la pérdida de 5 adolescentes sí, y otros 5 estuvieron muy, muy graves. La característica de los que estuvieron muy graves en todos los casos tenían un cuadro de mucha temperatura, de mucha hipertermia, mm, porque es una de las características que presenta el cuadro de intoxicación del éxtasis. mm, En este caso, muchas veces asociado con otras sustancias, pero la intoxicación por éxtasis genera lo que se conoce como un síndrome serotoninérgico. Es una enfermedad muy grave producida por algunas sustancias, el éxtasis es una de ellas, y este síndrome se caracteriza por mucha temperatura, por más de 40 grados. De hecho, la temperatura de más de 40 grados es una de las que indican el pronóstico de esa persona. claro. Cuando tiene más de 40, 41 grados, la mortalidad es muy alta.
Es decir, que a simple vista y a la mucha distancia, obviamente, escuchar que alguien que pudo haber consumido una sustancia sintética, probablemente éxtasis, y que haya tenido hipertermia previo a la muerte, pareciera una consecuencia lógica de un consumo de una sustancia cuando producen efecto deleterio, porque la verdad es que no todos los que consumen éxtasis presentan este cuadro, ¿no? Claro, y ahí viene justamente la pregunta, digo, asumiendo que no necesariamente todos los que concurren a una fiesta electrónica consumen, pero asumiendo que muchos de los que concurren consumen, en el caso de Buenos Aires, creo que fueron unos 20 casos en total, 5 fatales, en este caso aparentemente sería el único, el de esta compatriota nuestra. ¿Hay algún conocimiento científico médico que dice por qué sí, por qué unos sí y otros no? No, mira, hay muchas variables que influyen para que una sustancia, cuando usted le administra una sustancia que, le repito, estamos hablando de una sustancia ilegal. Imaginémonos que muchas veces cuando se comercializa un medicamento no es tan simple realmente poder confirmar la exactitud del contenido de un comprimido cuando estamos hablando de algo legal. Imaginémonos cuando estamos hablando de un producto ilegal hecho en forma muy casera, normalmente no industrializado, con lo que las concentraciones de sustancias que tienen de movida pueden ser muy diferentes de un comprimido al otro, como primera cosa. Segundo, la reacción del cuerpo a sustancias de este tipo no siempre es la misma. Usted le da a 4 personas un comprimido a cada uno y es probable que las 4 tengan una respuesta del cuerpo distinta. Y en tercer lugar, hay que siempre tener presente que es posible que las personas posean muchas veces enfermedades que los médicos llamamos silentes, es decir, enfermedades que no se manifestaron realmente, que la persona desconoce que las poseen, muchas veces cardiológicas, sobre todo en adolescentes que tuvieron, es decir, pasaron toda una infancia y una adolescencia sin saber que tenían una afección cardíaca, claro. Y una de estas sustancias la descompensa y entonces en este caso se produce la descompensación y la posible muerte, ¿no? Claro, claro, claro. De la experiencia que hay, porque las fiestas electrónicas son globales y el modelo de la fiesta electrónica es global. Yo estoy lejos del tema, pero digo, evidentemente está aceptado esta cuestión del consumo del éxtasis, de la necesidad de tener agua. Acá en Mar del Plata se han creado un protocolo que lo ha llevado adelante la Secretaría de Salud justamente para acotar la posibilidad de situaciones que lleven vidas. El conocimiento médico de cómo enfrentar una hipertermia me imagino que es algo que está extendido, ¿no? No, sí, claro. Es decir, la hipertermia forma parte de este síndrome que yo le mencionaba, el síndrome serotoninérgico, y está protocolizado en todo el mundo cuál es el tratamiento. Tiene un tratamiento específico que no siempre, por supuesto, es 100% efectivo. En algunos casos aplicado. Normalmente cuando es aplicado de inicio y cuando es aplicado, es decir, tempranamente, en el momento que se hace el diagnóstico, suele ser mucho más efectivo que si se demora el inicio del tratamiento, pero digamos que tiene un tratamiento específico y en muchos casos es efectivo, ¿no? Bueno, Damín, gracias, muy amable, buena jornada. Un gusto igualmente para ustedes. Bueno, Gracias. Carlos Damín, jefe del Servicio de Toxicología del Fernández, presidente del Fundartox, estamos hablando de esto, por supuesto, con el resguardo y respeto que impone la distancia que tenemos y también la escasísima información.